a la Virgen que nos ayude a penetrar, así como ella tuvo a Jesús, hecho carne, a Dios hecho carne en su seno, que también nos enseña a nosotros a recibir y abrirnos a la interpretación de las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahí estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí, padre, correctamente. Muy bien. Bueno, continuamos entonces con la introducción a las Sagradas Escrituras. Habrán notado ya por la clase de la semana pasada, y lo seguirán notando en las clases que vienen, que es un argumento bastante especulativo, bastante teórico, ¿no? Porque todavía, obviamente, no hemos analizado, y la verdad que en este curso no vamos a llegar a analizar propiamente ningún texto en concreto, ¿no? Eso lo dejaremos, si Dios nos da tiempo y vida, para más adelante, ¿no? Pero al mismo tiempo, este esfuerzo un poco más abstracto, quizás más general, es necesario justamente para eh, entrar del modo adecuado en la lectura de esos textos. Bueno, como siempre, le pedimos a San Jerónimo que interceda por nosotros, él que es el patrono de los que aman la Biblia, de los que se interesan por estudiar la Biblia. Vuelvo a presentarles los temas del curso. Puse en negrita lo que trataremos de ver el día de hoy, que son los puntos C y puntos D, es decir, aquellos rasgos en primera instancia que tienen que ver con la inspiración bíblica, es decir, Dios en cuanto autor principal, y que de algún modo provienen de esa verdad de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, por la cual las Sagradas Escrituras tienen estas características, de la unidad, de la verdad, de la santidad, de la perennidad e inmutabilidad del texto. Iremos viendo cada una de estas propiedades del texto. Y luego, como les dije la pasada, esta realidad de la Biblia es una realidad divino-humana. El punto D, nos centraremos un poco más en lo que tiene que ver con la realidad humana de la Biblia, sobre todo estudiando un poquito lo que son los géneros literarios. Y si llegamos al menos a alguna mención a las lenguas de la Biblia, si no llegamos, lo veremos en la clase que viene. Bueno, recuperemos brevemente los contenidos de la clase pasada. 1A, ¿no? Nos referimos a qué es la Biblia, término de revelación, y 1B se hace referencia a autoridad de la Biblia e inspiración. Habíamos visto que la palabra Biblia nos indica por un lado que se trata de un libro, y por otro lado de una biblioteca, de un conjunto de libros. La Sagrada Escritura se puede definir como el conjunto de libros que, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor, y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Eso está en la Dei Verbum 11. La Sagrada Escritura forma parte de la revelación sobrenatural y pública que Dios quiso manifestar a los hombres para su salvación. Forma parte porque, obviamente, la Sagrada Escritura por sí sola no es la totalidad de la revelación, ¿no? Hoy en concreto, por ejemplo, me preguntaban dónde está en la Sagrada Escritura la Asunción de la Virgen. Y bueno, la Asunción de la Virgen, aunque uno pueda ilustrarla con algún que otro texto bíblico, como Apocalipsis 2, etcétera, propiamente tal, no está en la Biblia, no se narra el momento en el cual la Virgen es asunta a los cielos, ¿no? Y sin embargo, es un dogma como cualquier otro que podría estar contenido en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad nuestra fe no es solo la Biblia, no es solo la Sagrada Escritura.
la revelación de Dios no es solo la Sagrada Escritura. La Escritura es parte, ¿no? Pero no es solo eso. De hecho, si fuera solo la Biblia, la revelación, jamás podríamos creerle a la misma Biblia, ¿no? Porque en ningún lado la Biblia nos dice cuáles son los libros inspirados, ¿no? Como habíamos visto, el criterio para saber cuáles son los libros inspirados es la tradición misma de la Iglesia. La Biblia no dice cuáles son los libros inspirados. En ninguna parte de la Biblia se dice el canon de los libros inspirados. Eso se recibió por tradición de la Iglesia, ¿no? Por eso la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiada a la Iglesia. Dei Verbum 10. En cuanto a los contenidos de la clase pasada, 1b, es decir, en lo que tenía que ver con la autoría divina de la Biblia, los autores de la Biblia. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas fueron consignadas por inspiración del Espíritu Santo. Como dijimos, hicimos ese bellísimo tema, ¿no? Que tiene que ver con la Santísima Trinidad y las Escrituras. Como es una obra ad extra de la Santísima Trinidad, es común a las tres personas divinas, pero se atribuye de modo particular al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la persona a la que se le apropia todo lo que tiene que ver con la santificación de los hombres. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Es decir, como vimos, Dios es el autor principal, pero también los hombres son verdaderos autores, es decir, los escritores humanos de la Biblia son verdaderos autores de la Biblia. Y colaboraron subordinadamente a la inspiración divina. Y en este texto de la Dei Verbum veíamos en concreto, ¿no?, que cuando dice obrando Dios en ellos y por ellos, se deja entrever esa teoría que les había dicho de la inspiración como Dios como que usa como instrumentos a los agiógrafos, a los escritores sagrados. Instrumentos, obviamente, humanos, es decir, con todas sus facultades y talentos, es decir, con plena libertad y respetando su inteligencia y su voluntad. Gracias a la tradición, como ya les dije, la Iglesia conoce cuáles son los libros inspirados por Dios. Y ahí les puse los textos de la Sagrada Escritura donde se habla de la inspiración y que en la clase pasada repasamos. También del Magisterio, Concilio de Trento, la sesión 4, Concilio Vaticano I, la Constitución Dei Filius, etc. Acá, como veíamos, la definición de inspiración bíblica que da Santo Tomás, de algún modo, basada, inspirada en la teología tomista, es que la inspiración bíblica es un don transeúnte, es decir, que no es constante, no es que cuando quería el autor lo tenía, sino que es transeúnte para esa ocasión concreta, dado gratuitamente, con el que Dios usa al agiógrafo como un instrumento viviente y personal, es decir, libre, para comunicar por escrito, sin error, aquello que el agiógrafo conoció de diversos modos, puede ser por revelación divina, o por la propia razón, por la propia experiencia, o incluso algo que aprendió de algún otro, y sobre lo cual juzgó con la certeza de la verdad divina. Es decir, que la inspiración está sobre todo en ese juicio que hace el agiógrafo para dejar eso escrito en el libro. La inspiración se extiende a todos los que colaboraron en la composición del libro, esto lo vimos a lo último, ya terminando la clase, pero en grados analógicamente distintos. Entonces, según la colaboración que haya prestado, será el grado de inspiración que habrá recibido. Y a su vez, la inspiración se extiende a todo el contenido de los libros sagrados,
Y como vimos con esa imagen de la catedral, no sé si recuerdan, según digamos, la importancia de aquello que se dice, ese grado será mayor, o las cosas que son menos trascendentes para la salvación de los hombres, bueno, todo contribuye con el fin de la salvación de los hombres, pero cada cosa en su medida. Pero igualmente todo está inspirado. Bueno, vamos con lo que es propio de la clase de hoy. Las propiedades derivadas del origen divino de la Biblia, ¿no? Que es un poco lo que decíamos, si realmente Dios inspiró las Sagradas Escrituras y es verdadero autor, más aún, autor principal de las Sagradas Escrituras, es más que normal y lógico que eso se vea plasmado de algún modo en su obra, ¿no? Así como de algún modo podemos, en un milagro se tiene que ver claro que eso es algo que humanamente no se pudo haber realizado, bueno, del mismo modo, las Sagradas Escrituras, que es algo que excede a las meras capacidades humanas, tuvo que haber dejado patente de algún modo que eso proviene de Dios, ¿no? Y son las distintas propiedades de las Sagradas Escrituras. La primera que vamos a tratar es la unidad, que tiene que ver con la consecuencia directa de su origen divino, como todas, ¿sí? Pero bueno, constantemente lo vamos a ir repitiendo porque es importante. Es decir, que la Biblia no es una unidad por virtud de la pericia de los escritores humanos, sino que es una obra una, porque su autor es uno, su autor principal es uno, que es Dios. Y fíjense que es una obra cuya composición, como veremos la clase que viene, duró al menos un milenio. Así que hablar de unidad en una obra que tardó un milenio en realizarse es algo verdaderamente sobrehumano, ¿no? Porque justamente ahí se ve patente que no es algo que se logra meramente por la pericia humana, sino que ahí está Dios inspirando detrás, ¿no? Y esto especialmente en lo que tiene que ver con la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya veremos que la unidad no quiere necesariamente decir uniformidad, porque cada autor humano, como es lógico, también habrá puesto lo suyo. En el segundo parágrafo vemos que esto mismo, ¿no? Que no, la unidad no quiere decir que haya distintas concepciones, incluso distintas épocas, distintos momentos históricos, distintas, no sé, hasta clases sociales de las cuales provenían los distintos autores, y que implique una también pequeña diversidad, modos distintos de presentar el misterio de Dios en lo que refiere a la pluralidad de autores humanos. Por lo tanto, podemos definir a la unidad de la Sagrada Escritura como la armonía mutua entre las verdades salvíficas contenidas en los textos bíblicos, en virtud de lo cual unos a otros se iluminan sin que exista ni pueda existir ninguna oposición o contradicción entre ellos. Por eso es muy importante también leer la Biblia como una unidad, ¿no? Porque si empezamos a contraponer cosas en la Biblia, entre lo que dice un texto y otro, bueno, no estamos leyendo según lo que la Biblia es. Y la Biblia es un libro cuyo autor es uno solo en algún sentido, que es Dios. Puede haber ciertas divergencias, insisto, en lo que refiere a la pluralidad de autores humanos. ¿Qué se basa desde el punto de vista sobre todo católico, ¿no? Cristiano, en la unidad de las Sagradas Escrituras y bueno, la centralidad cristológica de la Biblia, ¿no? Toda la Biblia de algún modo está orientada hacia Cristo, y Cristo es la llave de lectura de todas las Escrituras, ¿no? Es el punto central, dice San Jerónimo. San Agustín va a decir: recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras,
que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que siendo al comienzo Dios, junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Es un mismo verbo. Ustedes, que no tiene desperdicio, el prólogo de Juan, al principio existía, bueno, traduzcamos la palabra, ¿no? Bueno, esa misma palabra que existía al principio y que se hizo carne en Jesucristo es la misma palabra que revela plenamente a Dios, es de algún modo la misma palabra que se ha ido revelando progresivamente también por medio de las Sagradas Escrituras. Pero esa palabra, en definitiva, es una sola, es Cristo, que es quien manifiesta plenamente al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Por eso, si la Sagrada Escritura tiene como fin revelarnos la intimidad de Dios, eso se da plenamente en Jesucristo. Hugo de San Víctor dice: toda la Divina Escritura es un solo libro y este libro es Cristo, porque toda la Escritura habla de Cristo y se cumple en Cristo. Fíjese que uno de los grandes errores es justamente contraponer los dos testamentos, ¿no? Es más, en la antigüedad esto fue motivo de varias herejías o errores, como la herejía marcionista y el maniqueísmo, ¿no? Que oponían el Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento. Bueno, eso es un error, una herejía. Es el mismo el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Que se revela y que se ha revelado progresivamente. De allí que la postura católica es que todo lo que el Antiguo Testamento ha prometido, el Nuevo Testamento lo ha cumplido. Lo que aquel anunciaba de manera oculta, este lo proclama abiertamente como presente. Por eso el Antiguo Testamento es profecía del Nuevo Testamento. Y el mejor comentario del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Una bella explicación de San Gregorio Magno. Bueno, hasta ahí lo que tiene que ver con la unidad de las Sagradas Escrituras. Ahora entramos en un tema también delicado y complejo, como es el tema de la verdad de las Sagradas Escrituras. Por un lado podemos hablar de verdad, que implica el aspecto positivo de un juicio, o la inerrancia o carencia de error, que se estaría diciendo de algún modo lo mismo, pero desde un punto de vista negativo, ¿no? Es decir, inerrancia es el aspecto negativo de la verdad, carecer de error. Y esto está expresado en Dei Verbum 11, ¿no? Que enseña firmemente, con fidelidad y sin error la Sagrada Escritura. Como dije, es consecuencia del origen divino de los libros sagrados. Cada una de estas propiedades proviene de esa verdad. Obviamente, y esto es importante subrayarlo ya desde ahora, que la verdad que la Biblia pretende enseñar es principalmente la verdad salvífica, aquella verdad que tiene por fin otorgar, permitir, dar a conocer la salvación a los hombres. Es evidente que si Dios es el autor principal de los libros inspirados, y Dios no puede ni engañarse ni engañarnos, por lo tanto, esos libros deben enseñar la verdad y deben estar carentes de errores, ¿sí? Y el último parágrafo es importante porque, de hecho, en realidad uno podría acceder a algún libro de algún erudito que de hecho carezca de errores, ¿no? Y que diga puramente la verdad, cosa que sería muy raro, pero bueno, podría existir, ¿no? Algún libro demasiado bien hecho que diga todas verdades, ¿no? Seguramente no serían los periódicos ni los diarios, ¿no? Pero bueno, aunque ese libro pudiera existir de hecho, eso no quiere decir que goce de la verdad como goza de la verdad las Sagradas Escrituras, porque de hecho ese libro puede estar carentes de errores, pero no de derecho, es decir, la Biblia de derecho, es decir,
diciendo desde el vamos que necesariamente no puede tener errores, justamente porque su autor es Dios. Muy bien, entendamos bien qué entendemos por errores. No nos referimos, como decíamos la clase pasada, que la Biblia contiene algunos errores de sintaxis, ¿no? Sobre todo pensando que, no sé, que a veces Pablo, cuando escribe, en realidad está dictando, y dicta así, por así decirlo, lo que se le viene a la mente en el momento, y quizás a veces las frases quedan un poco inconclusas, etcétera, ¿no? Entonces puede haber ciertos errores de ese tipo, ¿no? Lo que no puede haber es error lógico, es decir, falta de conformidad entre el juicio del agiógrafo y la realidad objetiva. Como vamos a ver después, que en este sentido es muy importante entender la teoría de los géneros literarios, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Fíjense que acá hablamos de afirmaciones auténticas del agiógrafo, porque el agiógrafo puede hacer ciertas afirmaciones de paso, pero sin querer transmitir eso como enseñanzas, ¿no? En ese caso, no necesariamente se juega la verdad. Bueno, fíjense que en realidad la ausencia de error no es el objetivo de la inspiración, ¿no? Es una consecuencia de ella, entre otras. Sería su única propiedad si Dios iluminase a su instrumento con el único fin de hacerle enseñar verdades, ¿no? Pero como sabemos, no es el único fin. La enseñanza es uno de los objetivos. Pero también hay objetivos del orden afectivo, como animar, consolar, amonestar, etc. Es decir, que también conforme lo que quiera transmitir esto bíblico, será como tenemos que juzgar eso que la Biblia dice. Si como una verdad a creer, o si lo que se está intentando hacer es animarnos, consolarnos, amonestarnos, etc. En el sentido de que no necesariamente todo lo que está contenido en la Biblia es capaz de ser juzgado como verdadero o falso, ¿no? Por eso no es que hay que ver en la menor frase de la escritura una verdad absoluta, porque eso nos llevaría quizás a un literalismo, a lo que se llama el fundamentalismo, que son posturas que hay que evitar. Muy bien, vayamos a algunas limitaciones de la verdad. Esto, primero vamos a hacer un razonamiento, digamos, en general, más allá de las Sagradas Escrituras, y después lo vamos a aplicar a las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo podemos limitar la verdad de lo que estamos diciendo? Por parte del objeto conocido, cuando uno habla de algo, normalmente no habla de ese algo en modo absoluto, sino que en muchos casos uno está hablando de eso, de ese objeto, según algún enfoque, desde un punto de vista. Por ejemplo, la Luna, tratada por un astrónomo, es decir, desde un punto de vista más bien científico, va a implicar ciertas afirmaciones, pero para un poeta, es decir, tratada desde el punto de vista más bien artístico, bueno, tendrá expresiones diversas, ¿no? Y aunque el objeto sea el mismo, el punto de vista es distinto, y entonces es importante descubrir a partir de qué punto de vista se está haciendo la afirmación. Porque la verdad o falsedad de eso va a tener que ver con el punto de vista que quiere dejar sentado el escritor, el que esté exponiendo ese tema, ¿no? Insisto, esto no tiene que ver necesariamente únicamente con la Biblia, sino en general, incluso con conversaciones, con lo que sea, ¿no? B, otra limitación de la verdad, por parte del sujeto. ¿Por qué?
Porque no siempre cuando hablamos afirmando con una certeza absoluta aquello que estamos afirmando. Obviamente que en este caso, si uno quisiera ser un poquitito más exigente, debiera usar frases, palabras que ayuden a la persona a captar con qué grado de certeza se está afirmando aquello que se está afirmando. Podría decir, me parece, creo, estoy convencido, estoy seguro que... Y entonces eso haría más fácil para el que recibe ese mensaje saber con qué certeza uno se está jugando en esa afirmación, ¿no? Bueno, sea como sea, es importante saberlo porque no es lo mismo la verdad en el caso en que uno diga, a mí me parece que, etcétera, a cuando uno dice, esto es así y no puede ser de otra manera. C. En caso de que se adopte un género didáctico, es decir, que se esté enseñando, o si prefiere el lenguaje figurado de la ficción, es necesario restringirse a las intenciones prácticas, es decir, discernir por qué escribe el autor y cuáles son las preocupaciones de su trabajo. Es decir, es muy importante saber qué intenciones tiene, qué es lo que se quiere enseñar cuando se está diciendo algo, ¿no? Por qué escribe el autor y cuáles son las preocupaciones de su trabajo. Si yo analizo lo que se dice más allá de esas, de lo que se dice en cuanto a que se está enseñando, ¿no? Más allá de la finalidad por la cual se está enseñando y las preocupaciones que mueven a esa persona a enseñar, entonces puedo juzgar la veracidad de lo que está diciendo en un modo incorrecto. Bueno, quizás cuando ahora veamos esto aplicado a la Sagrada Escritura, se entienda un poquitito más. Aplicamos entonces ahora estos 3 puntos a las Sagradas Escrituras. Por parte del objeto conocido, ¿no? El autor inspirado y Dios detrás de él constantemente trata de muchas cosas, y en general las trata por su interés religioso. Es decir, el punto de vista por el cual muchas veces se tratan de diversos temas es el interés religioso. Y en última instancia, la veracidad de distintas afirmaciones va a tener que ver con ese objeto desde el punto de vista del interés religioso que tenga ese objeto. Por eso es siempre, bueno, esto del aspecto formal tiene que ver con lo que yo traduzco, porque eso quizás es una expresión un poco demasiado filosófica, con el punto de vista, ¿no? Que interesa al autor sagrado las cosas de que él trata, ¿no? Por parte del sujeto. Bueno, el escritor sagrado no siempre afirma de manera categórica. Esto es así y no cabe otra alternativa. No siempre se escribe así o la Biblia está escrita así. Algunas cosas sí, otras no. Dios no puede permitir que lo que sí hay que afirmar, que Dios nunca va a permitir que el autor humano presente como cierto lo que es dudoso, es decir, que cambie el grado de certidumbre de, lo que Dios le permite decir. Es decir, si es algo dudoso, lo presentará como algo dudoso. Si lo presentara como algo cierto, eso que es dudoso, ahí no se respetaría la verdad de las Sagradas Escrituras. El punto C, admitiendo que Dios preserva a su intérprete de expresar un sentimiento privado erróneo, aún por insinuación, puede sin embargo suceder que el agiógrafo, sin definir nada al respecto, deje ver a pesar suyo sus puntos de vista personales. Es decir, imagínense que cuando uno habla, ustedes quizás que me escuchan de otros países de Latinoamérica, se darán cuenta en mi forma de hablar, yo dejo, digamos, ver, entrever cosas de mi cultura, de mi forma de ser, de la sociedad en la que vivo, y yo ni me estoy dando cuenta, ¿no? Y sin embargo, eso está, eso está. Bueno, ahí yo no estoy queriendo transmitir eso. Y sin embargo, está presente. Bueno, algo parecido sucede también en la Sagrada Escritura. Es decir, hay muchas
cuestiones que tienen que ver con la cultura, con los puntos de vista personales del autor, que aunque no es lo que quiera transmitir el autor en un determinado texto, sin embargo quizás se deja entrever, entre líneas, por así decirlo, en lo que está escribiendo, ¿no? Por ejemplo, el deseo, o lo que Pablo dice respecto de la venida inminente de Cristo, ¿sí? Pablo, al menos en algunas de las cartas, está seguro de que Jesús va a volver en cualquier momento, es decir, va a volver ya hace 2000 años, ¿no? Y, y bueno, y eso no sucedió. ¿Hasta qué punto es verdad? Y bueno, ese era un deseo que tenía Pablo, y que en algunas cartas se deja entrever. Y sin embargo, después cuando se le consulta un poco más concretamente sobre eso, en realidad dice que no sabemos ni el día ni la hora. Pero su deseo de ver a Cristo, de ver llegar a Cristo, de ver volver a Cristo, era tal que a veces en algunas cartas se deja entrever, ¿no? Por eso los puntos de vista personales del hagiógrafo, del escritor sagrado, a veces quedan presentes en las Sagradas Escrituras, los distintos textos, aunque no es lo que desean transmitir. Y eso es lo importante, no es lo que estaban buscando enseñar, porque la verdad va a estar en aquello que estaban buscando efectivamente enseñar. De allí que Dios, sirviéndose del escritor sagrado, con el fin de dirigirse a los hombres, no ha sustituido la cultura profana elemental de su instrumento por una mentalidad científica. Es decir, la concepción del mundo de un hombre de 2000 años, de la geografía de los autores sagrados, era una concepción del mundo no determinada, ¿no? Y no es que Dios cuando los inspiró cambió ese chip y les puso otro chip. No. Dios respetó eso. Y a veces se trasluce, se deja entrever cómo entendían el mundo esos autores, pero no es lo que estaban queriendo enseñar. Entonces no podemos juzgar la verdad bíblica por esas cosas que se dejan vislumbrar, digamos, el escrito en la Sagrada Escritura, pero no es lo que ellos querían enseñar. Por eso sería desmedido acusar como desviado de la verdad científica a aquel que no pretendía hablar como científico, y sería ignorancia atribuir a lo que el escritor sagrado decía concomitanter, es decir, de pasada, un peso que no le atribuye la intención del autor. Bueno, esto es muy importante, ¿sí? Para no hacer también de cada afirmación de la Sagrada Escritura, o incluso de lo que se dice entre líneas, una verdad absoluta. Estos puntos son muy importantes. Bueno, vamos a algunas cosas un poco más concretas. Insisto, estos temas darían para cada uno una clase, ¿sí? Pero bueno, los tratamos así un poco, al menos con cierta profundidad, pero al mismo tiempo de pasada, un poco como concomitanter, como decía recién. Bueno, la verdad y la física en la Sagrada Escritura. Porque ustedes serán conscientes que se ha criticado mucho a la Biblia porque tiene errores, por así decirlo, con la concepción del mundo, desde el punto de vista de la física, etc., ¿no? Obviamente que después uno, desde el punto de vista científico, podrá rebatir a los que rebaten la Biblia, no sé. Pero eso es un debate que está fuera, digamos, de la Biblia. Es un debate científico que habrá que hacer, que se ocupen los científicos o los físicos o los biólogos, los que sean, ¿no? A nosotros nos interesa aclarar que no hay un ligamen necesario entre la verdad física y la verdad salvífica. Insisto que lo que la Biblia intenta, la finalidad de la Biblia es justamente transmitir una verdad salvífica, de la salvación de los hombres, no una concepción del mundo, no diversas verdades científicas. Imagínense ustedes qué hubiera sido la Biblia si hubiera sido un tratado científico de física.
ya a uno le cuesta bastante la física en la secundaria, como porque además después la Biblia te hable de cosas, de no sé, de la velocidad, del peso, de la aceleración. No era el objetivo de la Biblia, hablar de esas cosas, ¿sí? En general, los agiógrafos describen hechos según su percepción. Antiguamente, y todavía nosotros lo hacemos así, decimos el sol sale por por el este, y sin embargo, bueno, en realidad el sol no sale por ningún lado, ¿no? Y sin embargo, bueno, decimos las cosas como se nos vienen a nuestra percepción. Y no, en realidad no es erróneo desde el punto de vista, porque uno lo está transmitiendo lo que uno está percibiendo, y no percibe eso. Y sin embargo, también hay que valorar lo que la lengua común logra expresar, porque a veces se logran expresar verdades o realidades mucho más profundas que lo que transmite las verdades científicas, ¿no? Por eso, además, la sencillez y la simpleza de la Biblia, ¿no? Es algo también este, que habla de que Dios es el autor, ¿no? Bajo un ropaje poco o nada científico estaban los autores de la Biblia y el autor principal de la Biblia apuntando a verdades eternas. Las verdades científicas nos hablan de verdades que nos pueden servir para este mundo. La Biblia nos habla de verdades que nos hablan de un modo mucho más sencillo y simple. Bueno, ¿qué es lo que querían transmitir muchas veces los autores, por ejemplo, en Génesis, etcétera, con el tema de la creación, ¿no? Bueno, fíjense cómo está bien resumido acá en este texto, ¿no? Todas estas cosas, por imponentes que parezcan, no son dioses que deban honrar los hombres, sino obras del Dios omnipotente, a quien solo se debe la gloria y la gratitud por todas ellas. Toda la descripción que se puede hacer del mundo, según lo que los autores percibían del mundo, sin embargo, todo lo inmenso y maravilloso del mundo, todo queda sometido y todo queda bajo el imperio divino, ¿no? Lo que se está transmitiendo es una verdad mucho más importante que cualquier verdad científica, y es que Dios es el creador de todo eso, y por tanto, toda la creación, toda criatura, es nada en relación con su creador. El Espíritu Santo, dice San Agustín, que hablaba por medio de los agiógrafos, no quiso enseñar a los hombres cosas que no tienen utilidad alguna para la salud eterna. Ya San Agustín, entre el siglo IV y V, estaba clarísimo. Fíjense, puse algún textito de Galileo Galilei justamente porque a veces, bueno, Galileo Galilei era profundamente religioso también, ¿no? Aunque tuvo después sus encontronazos, ¿no? Pero fíjense cómo escribe. El Señor no prometió el Espíritu Santo para instruirnos sobre el curso del sol y de la luna. Él quería ser cristianos y no matemáticos. Está muy bien. Y es el mismo Galileo Galilei que transcribe una frase que dijo el cardenal Baroño: es intención del Espíritu Santo enseñarnos cómo se va al cielo, no cómo va el cielo. Bueno, ahí está bastante claro. Bueno, un poco más compleja es la cuestión entre la relación entre la verdad y la historia. ¿Por qué es más complejo? Y porque así como podemos decir que no hay un ligamen necesario entre la verdad física y la verdad salvífica en la Biblia, y no podemos decir lo mismo entre la historia y la verdad salvífica, porque Dios quiso salvarnos también por medio de la historia del pueblo de Israel. Entonces, ahí sí hay que ser un poco más cuidadoso en todo lo que hace la verdad y la historia. Sí tienen relación estrecha, especialmente en algunos casos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el pecado original, la encarnación. Imagínense si uno dice, no, bueno, en realidad la encarnación no es nada histórico, sino que, bueno, es un modo de decir, de hablar. Y bueno, no, ahí ya arruinamos todo, ¿sí? Arruinamos todo. Bueno, acá tenemos la afirmación
fundamental de Dei Verbum 11, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. Es decir, que nada lo escrito con este fin queda excluido de la inspiración, solo que lo estará analógicamente según su relación más o menos estrecha con el meollo de esta historia. La Escritura no podría revelarnos los caminos de la salvación sin tocar múltiples campos, que por otra parte estudian también las ciencias profanas. Es decir, imagínense que la Sagrada Escritura hubiera hablado de la salvación, pero sin tocar ninguno de los campos que tienen que ver con la física, con la historia, con, no sé, con la geografía, y al final no podía decir nada la Biblia, ¿sí? Porque se tenía que obviar todo eso y no podía hablar nada, porque necesariamente tenía que tocar todos esos campos. Y sin embargo, la verdad no necesariamente estaba en juego cuando tocabas esos campos, sino que lo estaría analógicamente según la relación que lo que se está diciendo, afirmando de esos diversos campos, esté en relación con la salvación, que es el fin de las Sagradas Escrituras. Así pues, cuando la Escritura toca la historia, hay que distinguir en ella dos órdenes de problemas: el de su representación del pasado, considerado como una experiencia humana perceptible del exterior, y el de su interpretación del pasado, considerado como la traducción concreta de la relación entre los hombres y Dios. Obviamente que el texto bíblico, apoyado obviamente en la representación del pasado, es decir, entre los datos históricos que contaba el autor humano, pero lo que estaba más interesado el autor sagrado era justamente en manifestar la relación entre Dios y el hombre en esa historia de salvación, en la historia de su pueblo. La Verbum Domini, número 44, nos pone justamente atención sobre lo que yo les decía hace un rato, que es la interpretación fundamentalista de las Sagradas Escrituras. Esto lo leemos velozmente, ya con la lectura queda clara. En este contexto quisiera llamar la atención particularmente sobre aquellas lecturas que no respetan el texto sagrado en su verdadera naturaleza, promoviendo interpretaciones subjetivas y arbitrarias. En efecto, el literalismo, propugnado por la lectura fundamentalista, representa en realidad una traición, tanto del sentido literal como espiritual, abriendo el camino a instrumentalizaciones de diversa índole, como por ejemplo la difusión de interpretaciones antieclesiales de las mismas escrituras. El aspecto problemático de esta lectura es que, rechazando tener en cuenta el carácter histórico de la revelación bíblica, se vuelve incapaz de aceptar plenamente la verdad de la encarnación. El fundamentalismo rehúye la estrecha relación de lo divino y de lo humano en las relaciones con Dios. Por esta razón, tiende a tratar el texto bíblico como si hubiera sido dictado palabra por el Espíritu, y no llega a reconocer que la palabra de Dios ha sido formulada en un lenguaje y en una fraseología condicionadas por una u otra época determinada. El cristianismo, por el contrario, percibe en las palabras, la palabra, el logos mismo, que extiende su misterio a través de dicha multiplicidad y de la realidad de una historia humana. La verdadera respuesta a una lectura fundamentalista es la lectura creyente de la Sagrada Escritura. Esta lectura, practicada desde la antigüedad en la tradición de la Iglesia, busca la verdad que salva para la vida de todo fiel y para la Iglesia. Esta lectura reconoce el valor histórico de la tradición bíblica, y es justamente por este valor de testimonio histórico por lo que quiere redescubrir el significado vivo de las Sagradas Escrituras, destinadas también a la vida del creyente de hoy, sin ignorar, por tanto, la mediación humana del texto inspirado y sus géneros literarios. Es decir que, así como podría ser un error negar la autoría divina de las Sagradas Escrituras,
y decir que no, bueno, al final todo se reduce a lo que cada autor humano quiso poner y basta, sin inspiración, sería un error de un gran naturalismo, relativismo, etc. También sería un error negar que los autores humanos son verdaderos autores. Es decir, negar el influjo que un instrumento tiene en la obra realizada conjuntamente, aunque subordinadamente, con el autor principal. Entonces, el fundamentalismo justamente niega ese influjo, esa relación entre el autor humano y la inspiración divina. Bueno, insisto, de la verdad se podría hablar mucho más todavía, pero al menos creo que algunos principios básicos quedaron establecidos. Otro tanto se va a decir de la santidad, porque también se podría hablar demasiado, mucho, y se podrían dedicar clases a estos temas. Muy bien, por el mismo motivo que venimos diciendo siempre, es decir, la inspiración divina, también las Sagradas Escrituras participan de la santidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en los textos bíblicos no se puede afirmar, no se puede indicar nada que haya en ellos que desdiga de la santidad de Dios. Si Dios no puede afirmar, enseñar algo en las Sagradas Escrituras que sea contrario a la santidad de Dios mismo, ¿no? Por eso, desde el punto de vista negativo, podemos decir que la Sagrada Escritura está inmune de cualquier carencia o error moral. Obviamente que quien conoce la Sagrada Escritura sabe que no significa que los personajes bíblicos sean todos santos, ¿no? Porque de hecho hay en la historia bíblica, la narración bíblica, es una historia de pecado, de conversión, de arrepentimiento, de salvación, ¿no? Pero también es una historia de pecado, ¿no? Y en muchos casos los autores bíblicos no niegan eso, ¿no? Al contrario, lo expresan, ¿no? Y eso gracias a Dios también, porque, bueno, si también los personajes bíblicos han sido pecadores, quiere decir que tenemos salvación también nosotros. Nosotros que somos conscientes de nuestro pecado, de nuestra indignidad, bueno, también podemos consolarnos viendo cómo distintos personajes de la Biblia, distintos personajes históricos, fueron también pecadores y sin embargo se convirtieron, cambiaron y Dios los condujo a la salvación, ¿no? Lo que hay que ver, ¿no?, es si el autor sagrado hace algún juicio de esos actos inmorales que los favorezca, que los aplauda de algún modo, o no. Es decir, no sería digno de la santidad de la Biblia, no tanto el que aparezcan hechos inmorales en la Biblia, sino que lo que sería indigno sería que el hagiógrafo, el escritor sagrado, lo alabe a eso que es en realidad indigno de la santidad de Dios. La santidad de los textos sagrados no implica que el juicio del autor inspirado corresponda siempre al máximo de los requerimientos, es decir, no necesariamente el juicio del autor humano necesariamente va a ser lo mejor, pero siempre tiene que alcanzar al menos el grado de la honestidad, ¿no? Del honesto. Porque si no, si no alcanza ese grado de honesto, en algún caso en el cual se trata de algo inmoral y Dios habría inspirado y permitido que eso permanezca en la Biblia, ¿no? Obviamente que acá va a ser muy importante comprender esta idea de la pedagogía divina. La palabra pedagogía, ¿no?, tiene que ver con la conducción de un niño, ¿no? Dios es un pedagogo, ¿no?
conduce a un niño, conduce a quienes todavía no han alcanzado la plena madurez a llegar a esa madurez, ¿no? Pero obviamente que se parte de algún punto en el cual quizás todavía no se ha llegado a esa plenitud que se espera, ¿no? Por eso la pedagogía divina es muy importante, entenderlo para no afirmar, digamos, que la Biblia enseña determinadas cosas que en realidad la Biblia misma rechaza, ¿no? Que quizás en algún momento las acepta, pero en vistas a una plenitud que todavía en ese momento no se dio. Por eso también entender la unidad de la Biblia es importante, porque a la hora de juzgar la moralidad o inmoralidad de algunas cosas también hay que tener en mente la totalidad de la enseñanza bíblica sobre ese tema. Muy bien, en este sentido, y desde el punto de vista de la pedagogía divina, cuya plenitud está recién en el Nuevo Testamento, es decir, la revelación plena, también desde el punto de vista moral, la tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso, la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la que va de lo imperfecto a lo perfecto. El Antiguo Testamento posee las características propias correspondientes a la economía preparatoria, es decir, es una preparación para esa alianza nueva y eterna realizada en Cristo. Pero es una preparación, y una preparación implica que se parte de una situación que no es la ideal para llegar a esa situación que sí es la que se quiere, ¿no? En sus libros se encuentran cosas, por tanto, imperfectas y temporales. En el Antiguo Testamento encontramos cosas imperfectas y temporales que manifiestan este modo, este proceder de Dios que tiene que ver con la condescendencia de Dios, con la pedagogía de Dios, que de algún modo se abaja para elevar al hombre. Dicho sea de paso, la misericordia de Dios tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, no es avalar cualquier cosa, ¿no? Sino justamente la misericordia es un abajarse para sacar al pueblo, a la persona que está en una situación miserable, una situación de pecado, sacarla de esa situación para que pueda tener vida y vida en abundancia. Siendo que el fin de las Sagradas Escrituras es el designio salvífico de Dios para el hombre, la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que el primero, el Antiguo Testamento, alcanzaba ese fin de modo imperfecto y solo en vistas al Nuevo Testamento. Es decir, el designio salvífico de Dios se realiza plenamente, tendrá su cumplimiento pleno en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una preparación para eso. Y alcanzará ese fin en la medida en que vaya preparando para esa plenitud en Cristo. Cuanto a los preceptos de la ley moral, que ya están contenidos de manera implícita o explícita en el Decálogo, obviamente, ¿no? El Decálogo ya es un avance inmenso, ¿no? En lo que tiene que ver con la moralidad. Y de algún modo todo ya está más o menos contenido en el Decálogo, como dice aquí, en modo implícito o explícito. Sin embargo, Jesús lo lleva a una plenitud mucho mayor, ¿no? Si uno lee el Sermón de la Montaña, en San Mateo, se dará cuenta de que Jesús lleva a la plenitud, ¿no? No vino a abolir nada, sino a llevarlo a su pleno cumplimiento. Y esto en tres sentidos. Primero, declarando el significado verdadero. El significado verdadero, y en algún caso podríamos decir incluso derogando alguna permisión divina, por ejemplo, en el caso del divorcio, del billete de repudio que Moisés había permitido, ¿no? Pero Jesús dice, al principio no era así, no es lo que Dios quería. Por eso, declarando su significado verdadero. 2. Señalando la vía más segura para realizarlos, ¿sí?
Es decir, no solamente, digamos, quedarnos con algunos medios que podrían, sí, quizás alcanzar el cumplimiento de esos mandamientos, sino que Jesús es mucho más radical en ese sentido, ¿no? Y por eso señala la vía más segura, ¿no? Más radical para realizar los mandamientos, ¿sí? Ni siquiera insultes a tu hermano, ¿sí? Porque una cosa lleva a la otra, y finalmente podés terminar matando, ¿sí? Tercer modo en el cual Jesús perfecciona el decálogo o la ley moral del Antiguo Testamento, mostrando el grado más alto, ahí dice algo, pero es más alto de perfección. ¿Sí? Es decir, que Jesús, con sus palabras, pero sobre todo con su vida, muestra que en realidad la plenitud de la ley no está meramente en cumplir el decálogo, sino en dar la vida por el hermano, ¿no? Y eso es algo de una perfección muchísimo más grande, ¿no? Que no, en el Antiguo Testamento podría haber alguna frase que orientara hacia allí, pero Jesús no solo lo dijo clarísimamente, sino que también lo manifestó con su propia vida. Bueno, y esto es lo que en realidad merecería un estudio muy minucioso y detenido, ¿no? Que son casos particulares, ¿no? En los cuales la Biblia, bueno, parece que no llega a la altura que le estamos dando, ¿no? Porque en la Biblia hay imprecaciones, es decir, frases que expresan el deseo de que alguno muera o de que uno quitarse la propia vida. Piensen en Job, piensen en los Salmos, ¿no? Que bueno, que a veces son muy duros, ¿no? En lo que lo que el salmista, por ejemplo, le pide a Dios para que pase algún enemigo, etc., ¿no? Pero, a ver, en todo esto me parece que a veces pecamos cuando juzgamos a la Biblia de un poco un naturalismo, ¿no? De una mentalidad muy humana, ¿no? De no ver eso, la plenitud de la revelación y de nuestra fe, ¿no? Que no termina en esta vida, ¿no? Sino que en realidad esta vida es un paso. Nosotros creemos, esperamos que la vida plena, la vida perfecta, eterna, está después de esta vida. Entonces, a veces algunas cosas que en el Antiguo Testamento pueden parecer duras, ¿no? Bueno, pero si quizás era para la conversión de esa persona, bueno, bienvenida sea, ¿no? Eso, a veces tenemos y nos contagiamos quizás de una mentalidad eh, demasiado mundana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y no vemos con los ojos de la fe. Ojos de la fe que implica que esta vida no es la vida. Quien impreca, es decir, quien usa estas frases chocantes, asume la causa de Dios como propia, y la causa propia y la del pueblo las pone en manos de Dios. Es decir, en realidad lo que está interesado en que hace esas imprecaciones es del deseo de justicia, ¿no? Que se cumpla la justicia, que es algo bueno. Aunque obviamente, si nosotros somos cristianos, tenemos que afirmar que es más imperfecto que el amor que Cristo predicó, ¿no? De poner la otra mejilla, etc., ¿no? Es decir, bueno, podemos entender que estén estas imprecaciones, ¿no? Y a veces también son grandes consuelos, que la Biblia esté en esas cosas, porque a veces a alguno le sale alguna cosa por el estilo y bueno, eso, también es parte de la pedagogía divina, ¿no? Pero nosotros sabemos, y tenemos que tender a lo más perfecto, que es la ley evangélica, ¿sí? La ley del amor como Cristo nos enseñó. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, etc., que en realidad, bueno, nos parece tan imperfecto. Tienes alguien que te golpea y vos, que te saque un ojo y vos tenés el derecho de sacarle un ojo al otro. Nos parece tan imperfecto y sin embargo está en la Biblia. Bueno, pero para el momento, para la época, para la situación, era en realidad poner un límite a una venganza desmedida. En ese sentido, y a veces incluso una venganza que no se quedaba solamente con el que te hizo el mal, sino con los hijos, etc., ¿no?
Entonces, bueno, de ese modo, la ley del talión ponía un límite y la pena era solo para el culpable y en los confines exactos del delito, ojo por ojo. Obviamente sabemos que Jesús va a decir, ustedes escucharon que se dijo, pero yo les digo, y ese, pero yo les digo da plenitud. Y en última instancia, incluso el Señor nos manda amar a nuestros enemigos. Un tema muy complejo es la guerra de exterminio, esta palabrita hebrea, jerem, que es justamente eso, ¿no? Esa orden que da Dios de exterminar algún pueblo con todos los habitantes, con todos los animales, con todo, que no puede salvarse nada, que en realidad era un modo habitual de hacer la guerra en el Oriente, en ese entonces, en ese momento, en esa geografía. Bueno, ¿qué podemos decir, no? Primero hay que rescatar la idea profunda y buena que tenía esa idea, ¿no? Ese mandato, ¿no? Que es el deber de fidelidad a Yahvé, a Dios y a su alianza, ¿no? Y que, por lo tanto, reclamaba de Israel el abstenerse de todo culto idolátrico pagano y de apartarse de todo peligro de contaminación religiosa. Ahora bien, las medidas tomadas a la sensibilidad nuestra actual no pueden parecer, seguramente son desmedidas, ¿no? Porque eliminar a todo un pueblo justamente por eso no es el modo que nosotros llamaríamos adecuado, ¿no? Pero, que es importante, que no se puede comprender históricamente la crueldad de las guerras de Israel y esta persuasión nacional sobre la parte tomada por Yahvé en las represiones sangrientas, de otra forma que ubicando sus actos y convicciones en el marco de las ideas de entonces, en el nivel moral y religioso en el que Dios encontró al pueblo que él se eligió. Es decir, acá estamos en el cero, ¿no? En ese camino que Dios como pedagogo manda a hacer a su pueblo y empieza a hacer a su pueblo en la revelación. Bueno, acá en este tipo de hechos, digamos, estamos en el cero, ¿no? Es como Dios encontró al pueblo y después va a ir purificando. ¿Sí? Una cosita más sobre el tema de la guerra santa, podríamos decir, de exterminio, y es que hay veces que se atribuye a Dios, de hecho es un modo hebreo típico, que salta de lo que en filosofía se llaman las causas segundas, ¿sí? Y que atribuye a Dios todo, ¿no? Entonces, en vez de, o sea, Dios manda destruir determinada ciudad, ¿no? Cuando quizás en realidad, de hecho, a veces contraponiendo distintos textos, distintos hechos que están en distintos textos de las Sagradas Escrituras, se ve que en realidad no era, no era Dios, sino que era algún jefe, ¿no? Etcétera. Es decir, el modo de percibir del hebreo las cosas muchas veces salta las causas segundas y atribuye directamente las cosas a Dios, ¿no? Y eso es importante porque, bueno, muchas veces, claro, se atribuyen, por ejemplo, las cuestiones de la Guerra Santa, del exterminio a Dios, pero bueno, habría que matizarlo quizás. Acá insisto, ¿no? Habría que analizar cada texto en su individualidad para poder también responder a cada caso concreto, ¿no? Pero, insisto, ¿no? Los principios generales tienen que ver con esto, ¿no? De la progresividad de la revelación divina, de la pedagogía divina, de cómo Dios encontró al pueblo y a dónde lo quería llevar, ¿no? Insisto, ver la unidad de la Sagrada Escritura. No quedarnos únicamente con cómo encontró Dios al principio al pueblo, porque obviamente lo eligió cuando no era el mejor de los pueblos, no era el pueblo más santo, no era el pueblo más instruido, y sin embargo lo escogió y lo fue purificando. Lo mismo podemos decir de la moral sexual, de lo que tiene que ver con la poligamia, que encuentra eh, diversos
momentos, sobre todo al principio, en los cuales era admitida y hasta como permitida, ¿no?, durante mucho tiempo. Pero, de vuelta, ¿no?, Dios va purificando. Y de hecho, con el tiempo fue desapareciendo, y en tiempo de Jesús, la monogamia ya era la regla general, ¿no? El divorcio, ya algo mencioné, ¿no?, que estaba expresamente autorizado, y también había algunas otras licencias sexuales, como por ejemplo eh, sobre las mujeres cautivas, el desprecio del matrimonio y de la familia de los esclavos. Normalmente en estos casos igual la ley bíblica trataba de proteger a los indefensos, ¿no? Es decir, normalmente, hay algunas excepciones, ¿no?, pero en general eran leyes que trataban de proteger a esas mujeres cautivas, a las familias de los esclavos, etc., ¿no? Insisto que el principio fundamental de solución es comprender hasta las últimas consecuencias el carácter de revelación progresiva del Antiguo Testamento. Nada de extraño que el punto de partida sea muy tosco y que el progreso moral se realice muy lentamente, como toda transformación colectiva de un pueblo. Yo no sé el resto de los países latinoamericanos, seguramente que también, pero bueno, la degeneración moral que uno ve y experimenta hoy en día, es decir, cómo moralmente hemos decaído muchísimo. Bueno, la verdad que para el decaimiento, para la laxitud, digamos, es rápido, ¿no? Tirar abajo un edificio es cuestión de segundos, ¿eh? Ahora, construirlo lleva mucho tiempo. Por eso toda la inmoralidad del mundo contemporáneo que estamos viviendo, lamentablemente, va a llevar mucho tiempo, si es que Dios lo permite, volver a estándares más normales de moralidad, ¿no? Construir siempre lleva mucho más esfuerzo y tiempo que destruir. Bueno, les leo la conclusión del padre Barriola al tema de la santidad. No se ha de concebir la santidad de la palabra de Dios de manera estática, como un código moral bajado del cielo, sino como una capacidad siempre renovada de ir haciendo progresar lentamente al pueblo hacia lo mejor, a través de los siglos. Es la idea del Dios único, principio de vida moral que se profundiza a partir del Sinaí, por medio de los profetas, preparando cada vez mejor el sentido de la paternidad divina, que llegará a ser realidad vivida en la venida del Hijo. Es la idea de alianza, vivida en medio de las infidelidades de Israel, cosa que hará de resaltar más todavía la gratuidad del amor divino y desembocará en las doctrinas de la gracia y la redención. Es la formación cada vez más perfeccionada de la idea del reino de Yahvé y del Mesías, promotor de ese reino. Dios ha querido que nos sean presentadas en todo su realismo las penosas etapas de la lenta ascensión del pueblo de Israel hacia el Israel de Dios, en el que debía ser absorbido. Por otra parte, si volvemos a Dios para, insisto, la sociedad en que nos encontramos, bueno, también es posible volver a la santidad, volver a una moral conforme a lo que Dios manda, ¿no? Pero es necesario estar unidos a Dios. Terminamos las propiedades de las Sagradas Escrituras, propiedades que, insisto, se derivan de la inspiración divina, es decir, de la autoría divina, con la perennidad e inmutabilidad. Estos son dos textos de la Dei Verbum 14 primero, Dei Verbum 21 después, en los cuales se habla de justamente primero de la perennidad y después de la inmutabilidad. La economía, pues, de la salvación preanunciada, narrada y explicada por los autores sagrados se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento, por lo cual estos libros inspirados por Dios conservan su valor
perenne. ¿Mm? Fíjense que en concreto se habla de los libros del Antiguo Testamento. ¿Mm? Y que la verdad de los libros del Antiguo Testamento es perenne. ¿Mm? Después vamos a entender bien en qué sentido, porque obviamente hay cosas del Antiguo Testamento que nosotros no cumplimos. Yo no me circuncidé ni nada por el estilo. Y sin embargo eran obligaciones del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto hay que entender este valor perenne? ¿Mm? En cuanto a la inmutabilidad, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Comunican inmutablemente. Bueno, ahí tenemos en el magisterio de la Iglesia estas dos propiedades. Bueno, respecto de lo que les decía del Antiguo Testamento, es evidente que hay cosas imperfectas y temporales, ¿no? Que ahora en Cristo ya no poseen ni fuerza ni autoridad normativa, ¿eh? Luego de la redención obrada por Cristo, ¿sí? Ya el signo de la alianza no es más la circuncisión, sino la unión a Cristo, la incorporación a Cristo por medio del bautismo, la fe y el bautismo. Sin embargo, son siempre enseñanzas válidas, y en ese sentido tienen un valor perenne. El mensaje de la Biblia es perenne, aunque obviamente es susceptible de ser actualizado y aplicado a cada época y a cada hombre, es decir, inculturalizados, pero no dejan de ser, digamos, siempre son la palabra inmutable del mismo Dios. Es decir, esa palabra, esas verdades que transmite la Sagrada Escritura, que transmite Dios en su revelación, son inmutables, no pueden cambiar. Se las puede actualizar y aplicar, pero siempre con el mismo valor de verdad, siempre respetando lo que Dios reveló por medio de ellas. Bueno, hasta acá las propiedades de la Biblia, ¿sí? Vamos viendo que nos va quedando poco tiempo. Pero al menos vemos las ideas generales de lo que tiene que ver con los géneros literarios, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las propiedades de la Biblia estaba en relación con la inspiración bíblica, es decir, con la autoría divina. Ahora nos vamos a centrar un poco más en lo que tiene que ver con la autoría humana. Y algo absolutamente lógico es entender lo que ya hemos mencionado en otros momentos, ¿no? Que cada civilización, cada época, cada región, cada pueblo, cada grupo humano, cada individuo tiene su modo de pensar, vivir, obrar y expresarse. Es decir que en realidad para entender, para acercarnos adecuadamente a la Biblia, se necesita un esfuerzo humano muy grande de tratar de captar lo que los autores humanos quisieron transmitir, y eso significa tratar de meternos en la cultura de la época, de meternos en la mentalidad también de la época. Porque si no hacemos eso, no vamos a poder captar plenamente aquello que los autores de esa época nos quisieron transmitir. En ese sentido, bueno, es importante comprender, nosotros que somos todos occidentales, creo yo, que es diferente el modo de pensar occidental respecto del modo de pensar oriental, ¿sí? Somos distintos, ¿no? Mientras que el occidente destaca la abstracción y persigue la conquista y el dominio de la realidad, por eso cae muchas veces en el utilitarismo, y en cuanto a las lenguas de expresión, son más bien explícitas, exactas, precisas, matizadas,
digamos, podríamos decir como para así decirlo, el genio científico racional como que sería la expresión más acabada de lo que es Occidente, ¿no? Piensen ustedes sobre todo lo que deriva de la cultura griega, la filosofía, etc. Oriente, en cambio, sobre todo si nos limitamos al genio semítico, es decir, de los pueblos del entorno al pueblo hebreo, tenemos en realidad un genio concreto e interior, que se interesa más por los valores vitales. Piensen ustedes que es un pueblo del desierto, que vive en el desierto, y eso ya habla de una mentalidad totalmente distinta, ¿no? El pensamiento tiende a lo contemplativo y al mismo tiempo, digamos, concretizado en lo viviente y concreto, enfocado en lo viviente y concreto. Más intuitivo que lógico, más receptivo que conceptual. El lenguaje es mucho más evocativo que esa exactitud del lenguaje occidental, y va muy acompañado de los gestos, las entonaciones, las pausas, los silencios, un poco como los italianos, vieron que los italianos hablan con las manos, bueno, un poco así, ¿no? Es decir, lo gestual es muy importante también para entender. Y esto es muy importante, que el genio semítico repite mucho, simboliza y usa muchos símbolos, ¿no? Esto de la repetición es muy importante, ¿no? Por eso uno dice, lee la Sagrada Escritura y constantemente encuentra frases repetidas, bueno, o dos cosas que parecen, que digamos que tiene algún cambio, ¿no? Pero básicamente te está diciendo lo mismo, ¿no? Sobre todo en la poesía, en el modo de hacer poesía, el, el genio semítico usa mucho de lo que se llaman los paralelismos, en el cual se dicen como dos cosas iguales o muy parecidas, seguidamente, ¿no? Bueno, sobre eso había que detenernos un largo rato para poder entender. Bueno, vamos a ver esta última diapositiva y con esto vamos a cerrar. Así quedan algunos minutos para las preguntas. ¿Qué son los géneros literarios? Bueno, primero que tenemos que entender es que están muy relacionados con lo que acabamos de explicar de las culturas. Pero bueno, los géneros literarios no es algo propio de la cultura semítica, es algo propio de todas las culturas, ¿sí? Todas las culturas tienen modos de expresar las cosas, en diversas formas o estructuras habituales. Entonces, por géneros literarios se entienden las formas o modos habituales y originales de entender, de expresarse, de narrar, en uso en una determinada época o región, regulados por normas particulares y utilizados por el que habla o por el que escribe con una finalidad determinada. Entonces, es importante que entiendan que es muy importante que captar el género literario de un escrito es muy importante, porque la verdad de lo que se está diciendo depende en gran medida de qué género literario se está usando, ¿no? Si ustedes en castellano abren un libro que no saben lo que es, y empieza, había una vez en un mundo muy, muy lejano, lo que sea, en un mundo lejano, en un país lejano, no sé, por el estilo, bueno, ese modo de arrancar una narración es típico de un cuento, ¿sí? Bueno, ese es un género literario. Y ya uno, sin saber, sin haber leído el título del libro ni nada, sabe que se está afrontando a un cuento cuya verdad no va a ser muy probablemente una verdad histórica, sino que sencillamente la verdad estará, no sé, en la moraleja que tenga ese cuento o en otras cosas. Por eso es muy importante el tema de los géneros literarios, para justamente no hacerle decir a la Biblia
cosas que no tenía intención de decir. La inspiración divina no cambia estas condiciones normales de toda literatura. Es decir, Dios, cuando decide inspirar, asume ese lenguaje humano, asume esas modos de expresarse humanos, esa cultura determinada de ese grupo humano, etc., ¿no? Fíjense que una primera división de los géneros literarios es la prosa, el género en prosa o poético. Y fíjense que la Biblia tiene de ambos géneros literarios, así de esos grandes mundos de géneros literarios como son la prosa y la poesía. A su vez, después hay muchos géneros literarios, ¿no? Fíjense, acá se habla de género narrativo, didáctico, dramático, se podrían mencionar muchísimos. Casi todos los géneros literarios importantes, conocidos para nosotros, están presentes en las Sagradas Escrituras. Y es importante entender, captar de qué géneros literarios se trata justamente para poder captar el sentido de lo que se está diciendo. Bueno, vamos a frenar acá. La clase que viene, de última, continuamos desde esta filmina. Bien, padre, por el horario que tenemos, nos están diciendo que no vamos a poder hacer preguntas porque ya están los hermanos en Lectio. Es la misma sala que se utiliza para el otro bueno. Zoom. Entonces, como bueno, fue muy interesante y el tema abarcó mucho, vamos a dejar las preguntas para la próxima, ¿sí? Total, hay mucho todavía, hay mucho que meditar y mucho que reflexionar sobre todo lo que usted explicó. Así que bueno, así vamos a ir cerrando la charla de hoy, si a usted le parece, padre. Sí, cómo no, cómo no. Yo siempre el material se lo voy a enviar a Leandro, y él no sé cómo lo compartirá. Y nosotros lo transmitimos por los grupos de WhatsApp, padre. Así por eso siempre les pedimos a los hermanos que se unan. En las redes sociales van a encontrar los grupos de WhatsApp para poder unirse y recibir todo el material que usted manda. Así que bueno, cuando usted quiera cerrar, entonces, padre. Les doy la bendición y cerramos. Y bueno, sí, trataré de dejar un poco más de tiempo para las preguntas, la clase que viene. Está bien, padre, gracias. Muchas gracias igual. Es cuestión de que tenemos, gracias a Dios, el Señor nos bendice con muchos expositores y bueno, la posibilidad de dar muchas cosas y bueno, tenemos que coordinar. Perfecto, muy bien. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias por la atención y nos veremos, si Dios quiere, el martes que viene. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias. Damos la sala, hermanita. Dios te bendiga. Gracias, Padre. Gracias. nutritiva la Padre.